Buenas, esto es Academia Médica, soy Jair Erechox y hoy vamos a hablar acerca de taquiarritmias de QRS angosto. No voy a tocar el tratamiento, eso hace parte de la CLS. Aquí sencillamente intentaré hacer un diagnóstico preciso con lo que podamos encontrar a nivel de nuestro electrocardiograma. Primero debemos analizar que sea una taquicardia. La definición es con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y que tenga un QRS que sea angosto, es decir, menor a 120 milisegundos, recordando que el valor normal del QRS es de 80 a 120. Después de esto, sería interesante analizar el intervalo RR, porque nos hablaría si hay múltiples focos o un único foco que esté causando la alteración. Podemos encontrar entonces un RR regular y el trazado será muy parecido a esto que vemos acá arriba, donde hay una equidistancia en todos. Después de analizar el intervalo RR, deberíamos mirar este par de intervalos que también son un poquito interesantes, uno conocido y uno no tan conocido. El intervalo PR, que se inicia desde la despolarización de los atrios hasta el inicio de la despolarización de los ventrículos. Recordando que también se encuentra allí el segmento PR, que es toda esa pausa que hace el nodo AB para mejorar un llenado ventricular. Asimismo, también analizando el intervalo RP, donde es desde la onda R hasta el nuevo inicio de la P, y es sencillamente todo ese automatismo que hace el marcapasos, que en este caso esté mandando la taquicardia, y su posterior análisis que nos servirá después. Después de esto, podemos analizar estas dos distancias y mirar si la PR es mayor que la RP, entonces sencillamente deberíamos mirar ese intervalo de RP cuánto mide. Si es menor a 70 milisegundos, lo más probable es que estemos ante una taquicardia por reentrada anual típica. La variante lenta rápida es lo mismo. Y sencillamente este valor es tan pequeño. Recordemos que el nodo AB posee dos vías, una vía rápida con un periodo refractario largo y una lenta con un periodo refractario corto. La señal viene del atrio, llega al nodo y va por ambas vías, todas llegan hacia el haz de His. La vía rápida le gana siempre a la lenta por mayor velocidad y queda un periodo refractario absoluto, el cual es mucho mayor que la contraparte. Al llegar a un latido ectópico, que es parte de la fisiopatología de esta taquicardia, un latido ectópico va a intentar buscar las dos vías, pero la vía rápida se encuentra en un periodo refractario absoluto, por lo cual ese impulso no prospera a ese nivel y sí va a prosperar, sin embargo, por la vía lenta, lo cual lo hace viajar de vía retrógrada hacia la parte más cefálica del nodo AB y vuelve a estimular ese nodo, esa vía rápida con la posterior contracción ventricular. Por eso es que ese RP es tan corto, porque desde la contracción ventricular hasta la nueva despolarización del atrio o lo que se observa como despolarización del atrio es muy corta. Y otra cosa que podemos encontrar también es que encontremos una P negativa en D2 de 3 y ABF y una pseudo-R en B1. Si por el contrario esa RP no es menor a 70 milisegundos, sino que es igual o mayor, entonces estaríamos ante una reentrada por vía accesoria ortodrómica, es decir, por una vía de conducción rápida. Y teniendo en cuenta que cuando hablamos de vía accesoria es porque sencillamente hay una conducción desde el ventrículo hacia el atrio y normalmente solo es el haz de His el que nos conecta, pero con estas vías accesorias hay una conexión, en este caso rápida, y por eso este RP, estos 70 milisegundos, es todo ese tiempo que demora desde llegar al ventrículo y pasar nuevamente al atrio para estimular ese marcapasos. Otra cosa que podemos encontrar estas taquicardias por entrada ortodrómica son unas alternancias eléctricas en el 20% de los casos y recordando que también se clasifican o se subclasifican si la conducción es decremental o no. En este caso, si encontramos una conducción decremental,
se parecería mucho a esta reentrada nodal típica y también veríamos P negativas en D2 de 3 ABF y pseudo-R en D1. También podremos ver un poquito de onda delta que también hace parte de la fisiopatología de esta taquiarritmia. Si por el contrario pasa que el PR es menor al RP, lo cual debe ser lo fisiológico, ¿no? Entonces miraríamos esa frecuencia cardíaca y si es mayor a 250 latidos por minuto estaríamos ante un flutter, el cual puede ser comprobado analizando la onda F en dientes de cierre si la vemos y si hay bloqueo posterior a maniobras valales. Recordando que la frecuencia es tan alta porque el flutter no es nada más que una reentrada interatrial que se encuentra en el atrio derecho. Y por esa disposición de estar ahí tan corta la distancia para reestimularse, por eso es que se generan estas frecuencias cardíacas tan elevadas. Si la frecuencia cardíaca no es mayor a 250 latidos por minuto, sino que es menor a 250 latidos por minuto, valoraríamos la onda P y lo más probable es que al encontrar P positiva, que es lo normal que debería estar en D2 de 3 ABF, estaríamos ante una taquicardia sinusal si la onda P es igual a electrocardiogramas previos. Pero si tenemos una P diferente a la que habíamos encontrado con electrocardiogramas anteriores de paciente, muy probablemente estemos ante una taquicardia atrial paroxística y ese será como un pequeño ítem. Pero si encontramos P negativas en D2 de 3 ABF, entonces ya no tendríamos una reentrada nodal típica, sino atípica. Recordando que puede existir la variante rápida, lenta, 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 rápida, rápida. Son muy menos comunes. El mecanismo fisiopatológico es muy similar a la reentrada nodal típica, pero en sentido inverso. Si por el contrario también podemos observar, no vemos ninguna de estas P, pero podemos encontrar onda delta, también podemos pensar en que estamos ante una reentrada por vía accesoria antidrómica. Aun cuando veamos P positivas, pero con esta onda delta, entonces sería más interesante. Y este mecanismo antidrómico es también parecido al ortodrómico, pero la conducción del ventrículo al atrio no es por vía rápida, sino por una vía lenta. También es muy poco común, con un 10 o un 20% de los casos de este tipo de taquiarritmia. Otra cosa que puede pasar es que no veamos la P. Sencillamente no vemos la P. Ante eso, deberíamos analizar bien ese QRS. Es muy probable que encontremos una pseudo-R en B1 o una pseudo-S en D2 de 3 ABF, o inclusive que la P esté en el ST o que esté en la onda T. Y hablaríamos en ese caso de una reentrada por vía accesoria ortodrómica de conducción rápida, muy parecida a esta que vemos aquí. SRP, por estar tan cerca, muchas veces se solapa tanto con la onda T como dijimos, inclusive con el mismo QRS, generando estos patrones que vemos aquí. Bueno, y si no es regular, entonces el otro caso que será regular, un trazado muy parecido al que vemos aquí, con una falta de simetría en todos los valores, y analizaríamos entrada a la frecuencia, si una frecuencia cardíaca mayor a 250 latidos por minuto. Entonces, analizando esa onda P, si creemos que de pronto vemos algo que puede parecer la P, estaríamos ante un flutter de conducción variable, ¿listo? Por aberrancias en la conducción y por eso se da esos latidos irregulares. También puede ser confirmado con las ondas F posterior como el anterior y bloqueo posterior a maniobras badales, que sabemos que es uno de los criterios diagnósticos del flutter. Pero en este caso de conducción variable. El otro caso es que no veamos absolutamente nada de la P y estaríamos ante una fibrilación atrial y puede ser confirmada con una onda F, si es posible verla, de fibrilación y una onda delta que también hace parte de la fisiopatología de las fibrilaciones atriales. Si por el control la frecuencia es menor a 250 latidos por minuto, sería interesante en ese caso valorar la onda P y vemos que si es monomórfica, aunque tenga un RR irregulares, lo más probable es que sea una taquicardia atrial normalita, pero hay un bloqueo AB de conducción variable. ¿Listo? Y esto se confirma si hay un bloqueo AB posterior a la disminución de la frecuencia. Si por el contrario es polimórfica, analizaríamos si hay más o menos de 3 P's. Si tienen más de 3 P's, hablaríamos de una taquicardia atrial multifocal, donde las P nos estará diciendo cada uno de los focos lo que está causando esa gran irregularidad y esa gran arritmia. Pero si tienen menos de 3 P's,
tendríamos que hacer un análisis acerca de la P. Si esa P es muy prematura, es decir, las distancias PP no son equidistantes, sino que a veces una como que se adelanta, podríamos estar ante una ectopía atrial. Pero si de pronto esas PPs siguen siendo equidistantes, lo más probable es que haya una taquicardia nodal unifocal, sobre todo a veces si no se observa la P. Recordemos que el tejido de la unión, que está formado por la porción inferior del átrio, el nodo AB y la parte superior del ádrice, muchas veces no se analizan bien o no se alcanzan a ver bien esos latidos cardíacos y pueden pasar desapercibidos en el electrocardiograma. Bueno, estas fueron las taquiarritmias de QRS angosto. Espero que les haya gustado. El siguiente video hablaré de las taquiarritmias de QRS ancho. También el diagnóstico electrocardiográfico. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mis redes sociales. En la descripción te dejo 2 artículos acerca de un poquito de fisiología, de criterios diagnósticos de todas estas taquiarritmias. También te voy a dejar esta imagen para que la guardes y de pronto la utilices cuando mejor te convenga. Un placer, hasta la próxima.